¿Sabiduría o inteligencia? Proverbios 1:7. Todo el que quiera ser sabio debe empezar por obedecer a Dios, pero la gente ignorante no quiere ser corregida ni llegar a ser sabia. ¿Qué es la inteligencia realmente? La inteligencia es la capacidad de aprender, comprender, razonar, planificar, resolver problemas y adaptarse a nuevas situaciones de manera afectiva. Es una habilidad compleja que implica varios aspectos como el razonamiento lógico y la creatividad, la memoria. Capacidad de resolver problemas, planear, pensar de manera abstracta, comprender ideas complejas igual. Pero también hay tipos de inteligencia: lógico-matemática, espacial, sinestésica, corporal, lingüística, musical, intrapersonal, interpersonal y naturalística. Muchas personas son buenas en la música, en las matemáticas, en hacer libros, en leer. Tienen algunos que leen así súper rápido o hablan rápido incluso. Pero ahorita hay un estereotipo que quisiera hablar, que es el estereotipo del sistema educativo moderno. Si no puedes pasar un examen de 80 preguntas o hacer un problema de matemáticas en menos tiempo, te cuesta mucho razonar, llegar a tener la capacidad de desarrollar una respuesta, o no sabes. A veces ese estereotipo nos llega a pensar que no somos buenos en nada, que no sabemos y no somos buenos en la escuela. Pero en realidad te voy a poner un ejemplo. Ingeniería química es una carrera súper compleja. Tengo una prima que estudia eso y con ver su libreta te mareas. Fórmulas, problemas, números, letras, acentos, muchas cosas. No cualquiera se avienta una ingeniería, o yo tal vez no sé si más adelante, pero doy gracias a Dios por esas personas que son ingenieros, ingenieras que hoy tenemos. Otro ejemplo, hay personas que son buenas haciendo negocios. Puedes ver personas que vienen, tal vez no es por halagar, pero hay personas que vienen desde abajo y hoy tal vez ya tienen bastantes o muchas riquezas, ¿no? También damos gracias a Dios por esas personas que tal vez pueden hacer que muchas cosas se hagan en esta época. Pero hay un detalle: ¿de qué me sirve ser inteligente y hacer mil cosas y tener miles de respuestas si vivo engañado y no sé la verdad y lo que me va a hacer bien también? No sé qué es lo que me va a hacer bien. Una clave para en la escuela, una vez me dijo un profe: no es necesario que saques 9 y 10. No es obligatorio, no es lo esencial realmente. Porque lo mejor es de que te lleves bien con todos, y otra, que seas sabio, que sepas discernir, que sepas qué es lo bueno y qué es lo malo. Eso te va a ayudar no solamente en la escuela, sino también en tu día a día y en tu vida. Y, ay, perdón, ¿qué es la sabiduría? La sabiduría es el conocimiento profundo y la comprensión práctica acumulada a lo largo del tiempo. Va más allá del simple conocimiento y generalmente implica la capacidad de aplicar ese conocimiento de manera afectiva en la vida. Un gran ejemplo de alguien que fue sabio fue el rey Salomón. Y lo quiero dividir ahorita en 3 puntos, que primero fue su juventud y su ascenso al trono. ¿Quién fue Salomón? Salomón fue hijo del rey David, y Betsabé nació en Jerusalén, aunque no era el hijo mayor, pero fue elegido por Dios. Y fue el que sustituyó a su padre, y fue alguien que tuvo sabiduría desde muy temprana edad. Y su fama creció cuando, aún siendo joven, resolvió un conflicto entre dos mujeres que disputaban la maternidad de un bebé. Tras la muerte de David, Salomón ascendió al trono y consolidó su reinado con alianzas matrimoniales y la construcción del templo de Jerusalén. Ese es el primer punto que hay que llevar a cabo y que tenemos que tener en cuenta. Punto número 1: juventud y el ascenso al trono de David. El segundo punto que te voy a hablar es el reinado próspero.
Durante el reinado próspero de Salomón, Israel experimentó una época de paz y prosperidad sin precedentes. Extendió sus fronteras, estableció alianzas comerciales con naciones vecinas y promovió la construcción de obras públicas, incluyendo el templo de Jerusalén. Salomón también fue conocido por su sabiduría, que atrajo la atención de líderes extranjeros que buscaban su consejo en asuntos diversos. Aquí es cuando ya quiero ir. Y quiero que leyeras según Crónicas, ay sí, ya se me olvidó que era primera o segunda. Pero dice, y se sentó Salomón por rey en el trono de Yahvé, en lugar de David, su padre, y fue prosperado y obedeció todo, y lo obedeció todo Israel. Y Salomón, llamado el más rico de los reyes, que exportaba minerales de los reinos de Arabia, Etiopía, a cambio de oro, plata, marfil y asnos, cobraba impuestos a las caravanas de camellos. Por primera vez perdió el equilibrio de sus arcas cuando ya estaba entrando en un proceso de que el reino ya estaba cayendo. Pero en realidad, Salomón siempre fue un rey sabio. ¿Pero por qué es sabio? En realidad dijo, ¿para qué necesito sabiduría? ¿Para qué necesito, riquezas si ya las tengo? Soy rey casi. ¿Para qué necesito mujeres si las puedo conseguir? Mejor dijo Dios, quiero sabiduría. Quiero sabiduría porque yo quiero llevar a cabo todo esto, pero que sea conforme a tu voluntad. Y lo que le preguntó, lo que en un sueño Jehová aparece ante Salomón y le preguntó, ¿qué quieres que te dé? Y dijo Salomón, Jehová mi Dios, soy muy joven, no sé cómo gobernar, por eso dame sabiduría. Y respondió Jehová, porque has pedido sabiduría y no larga vida ni riquezas, te daré más sabiduría que a cualquiera que haya vivido hasta ahora, y además te daré riquezas y gloria. Aparte de las riquezas que ya tenía, más riquezas. Y fue un rey próspero, su reinado fue un gobierno igual próspero, que incluso hasta, como lo decíamos, varios reyes o incluso personas extranjeras llegaban a pedirle consejos al rey Salomón. Porque en realidad Salomón sabía que él era muy joven para poder gobernar una nación que era muy grande, lo podríamos decir. Pero entonces él lo que le pide a Dios es, Dios dame sabiduría. ¿Por qué? Porque la sabiduría es la dirección que vas a tener principalmente antes que la inteligencia realmente. En cambio, si un sagaz diplomático que selló tratados de intercambio con estos vecinos, que fueron sus vecinos reinados extranjeros, es una verdad que tal vez Israel fue una de las naciones más prósperas en su época, que incluso pues sí tenía oro, plata y todos los minerales codiciados en esa época. Pero ya estaba llegando un tiempo de declive, que eso ya te lo voy a hablar después, de cómo fue que fue cayendo poco a poco su gobierno, pero eso ya es una historia después. Pero en realidad él escribió los Proverbios, Eclesiastés, Cantar de los Cantares y algunos salmos. Es lo que algunos historiadores han descubierto. ¿Y qué necesito realmente? ¿Ser sabio o ser inteligente? Y quiero que leas Proverbios 4:1. Oíd, hijos, la enseñanza de un padre y estad atentos para que conozcáis cordura. Proverbios 4:1. Y quiero que te vayas de ahí a Proverbios 4, igual ahí en el capítulo 4, del versículo 4 al 5. Y él me enseñaba y me decía, retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia, no te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. Realmente nosotros
A veces en esta época ya no corremos con los padres, con los abuelos o incluso con algunos maestros de escuela. Corremos con los amigos, con personas que apenas llevan poco tiempo viviendo en esta tierra y no saben cómo vivir. Y yo creo que es algo esencial y es importante siempre pedirle un consejo a un padre, a una madre, a un abuelo, a una abuela, a un tío o a una tía tal vez. Pero en el versículo 4 y 5 dice: y él me enseñaba y me decía: retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia, no te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. Siempre es importante pedirle un consejo a un padre y es esencial. ¿Por qué? Porque un amigo te va a decir lo que él sepa o tal vez lo que no sabe y te va a decir lo de su conveniencia y tal vez te pueda hasta aconsejar de una manera mentirosa. Y dice en Proverbios 4:7: sabiduría ante todo, adquiere sabiduría, sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Primero lo que tienes que tener es sabiduría. ¿Y cómo consigo la sabiduría? Leyendo la Biblia, realmente. Pero ¿en qué parte puedo leer la Biblia? Pues en primero leer la Biblia, yo creo que para que le pidas al Señor sabiduría es empezando por Proverbios y Eclesiastés. Pero en realidad yo creo que si tú le pides primero un consejo a un padre, a una madre, te va a ir bien toda tu vida. Si los honras, los respetas y todo, te va a ir súper bien en la vida. Te va a ir bien, porque en realidad no hay mejor consejo o mejor mejor consejo realmente de un padre, porque un padre ya ha vivido, ya sabe, ya trabaja, ha sido también hijo. Y realmente quiero que leas también Proverbios 3, Proverbios capítulo 3, del 19 al 20. Jehová con sabiduría fundó la tierra, afirmó los cielos con inteligencia. Con su ciencia los abismos fueron divididos y destilan rocío los cielos. ¿Cómo sé que alguien es sabio? En los labios del prudente se halla sabiduría. Una persona prudente. ¿Cómo sé que es una persona prudente? Una persona que es cautelosa, una persona que siempre actúa con precaución. Un ejemplo de ello: un chofer, o vamos a ponerlo así, un motociclista. Un motociclista le enseñaron desde, tal vez, supongamos desde los 18 años, a andar en moto por necesidad, porque tiene que ir a trabajar, tiene que salir a vender o algo. Le enseñaron de una manera que tenía que manejar con cuidado. Tiene que manejar con cuidado porque en realidad los accidentes ocurren así. ¿Y qué pasa cuando una persona desobedece eso? Llega a un accidente o llega a quitarse la vida, realmente. Pero igual dice: mas la vara es las espaldas del falto de cordura. Los sabios guardan la sabiduría, mas la boca del necio es calamidad cercana. Un consejo que una persona puede llegar a seguir es de que sea sabio. Realmente, una persona que no sigue consejos es una persona necia realmente. Una persona que no sigue la ley, que no sigue las reglas, una persona que no obedece es una persona necia y rebelde realmente. Pero en realidad nosotros tenemos que ser siempre sabios, tenemos que actuar con cautela, con precaución y siempre ser personas precavidas. Y es como te lo había dicho: si alguien es sabio es porque está actuando con cautela, y es alguien que siempre va a transmitir y va siempre a compartir esa sabiduría que él tiene con los demás. Un ejemplo de ello es con los padres. Igual ellos te comparten la sabiduría que ellos llevan recolectando, la experiencia que llevan recolectando también por varios años realmente. Según las interpretaciones bíblicas, se cree que el mundo no es sabio en esa época debido a un alejamiento de los principios y valores espirituales, así como a un enfoque excesivo en la búsqueda de poder, riqueza y placer material en un lugar de sabiduría divina.
Realmente muchas personas siguen ahorita a los coaches motivacionales, se compran libros de, de autosuperación, y no está mal realmente, pero en realidad lo que busca una persona, y más el hombre, el ser humano, perdón, lo que buscan es ser rico, es tener poder y cumplir los placeres suyos. Pero en realidad ese no es el camino correcto. No es el camino que te lleva a una vida plena realmente. El verdadero camino siempre va a ser la sabiduría y siempre va a ser la voluntad de Dios. Un camino correcto siempre es seguir la voluntad del Señor. Y de hecho, según la Biblia en particular, en el libro de Proverbios, se enfatiza la importancia de buscar la sabiduría divina como el camino hacia una vida plena y exitosa, realmente. Y un ejemplo de ello, te voy a decir uno. Proverbios 2:2. Proverbios 2:2. Trata de ser sabio y actúa con inteligencia. Te voy a leer el 3 y el 4. Dice, pide entendimiento y busca la sabiduría como si buscaras plata o un tesoro escondido. Siempre busca la sabiduría como si fuera el dinero, como si fuera algo grande. Siempre busca eso, porque en realidad el dinero es un papel. El dinero es algo así pequeño, es algo que se acaba, algo que pierde valor realmente. La sabiduría nunca va a perder el valor, porque es algo que se va aprendiendo. La experiencia es algo que se va aprendiendo cada día, realmente. Y sin embargo, se señala en muchas ocasiones que la humanidad elige seguir su propio camino y deseos, lo que lo lleva a la ignorancia y a las decisiones que no conducen a la verdad, a la verdadera sabiduría. Esto puede interpretarse como una razón por la cual el mundo no es considerado sabio en esta época realmente. Muchas personas, y lo podemos ver en esta juventud, muchas personas siguen su pasión, siguen su placer, siguen lo que ellos creen que es conveniente o lo que va a salir bien. Pero en realidad hasta lo que no sale bien, hasta lo que sale bien, sale a veces mal, realmente. Un ejemplo, a veces nosotros decimos, voy a estudiar medicina. Ya me lo han contado varios amigos que estudiar medicina sí se paga bien, pero en realidad en algunos casos no. Porque en realidad a veces hay vacantes, a veces no. Y así, a veces que pensamos que es una carrera estable, en realidad a veces no. Y a veces muchas personas creen que en realidad buscar riquezas, que buscar primero un buen empleo, buscar un buen salario, tener una buena familia, no te va a llevar a una buena vida plena todavía. Si no tienes sabiduría realmente. Y para terminar quisiera leerte Proverbios 2 completo. Te lo voy a leer en la Reina Valera 1960. Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos, guardares dentro de ti, haciendo estar atento a tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a los tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios, porque Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente, es el que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de sus santos. Entonces entenderás justicia, juicio y equidad, y todo buen camino. Cuando la sabiduría entrare en tu corazón y la ciencia fuere grata a tu alma, la discreción te guardará, te preservará la inteligencia para librarte del mal camino de los hombres que hablan perversidades, que dejan los caminos derechos para andar por sendas tenebrosas, que se alegran haciendo el mal, que se huelgan en las perversidades del vicio, cuyas veredas son torcidas,
y torcidos caminos serán librados, y torcidos sus caminos. Serás librado de la mujer extraña, de la ajena que halaga con sus palabras, la cual abandona al compañero de su juventud y se olvida del pacto de su Dios, por lo cual su casa está inclinada a la muerte y sus veredas hacia los muertos. Todos los que a ellas se lleguen no volverán, ni seguirán otra vez los senderos de la vida, y andarás por el camino de los buenos y seguirás las veredas de los justos. Porque los rectos habitarán la tierra y los perfectos permanecerán en ella, mas los impíos serán cortados de la tierra y los prevaricadores serán en ellas desraigados. Proverbios 22 del 1 al 22. Es un proverbios que a veces es un poco verdadero, porque en realidad un ejemplo de ello me gusta mucho que dice de la mujer que halaga con sus palabras. Últimamente ha visto eso que se ha visto de que últimamente hay mujeres o hay chavas o chavos que halagan a personas y las seducen. ¿Y qué es lo que pasa? Que los seducen y una vez que caen a veces se aprovechan de ellos y luego los dejan, porque no tienen satisfacción, no conocen la verdadera sabiduría. ¿Y cuál es la verdadera sabiduría? La Biblia, realmente. Y pues es algo que yo quería compartir en este video. Y pues bueno, ya lo sabes, tienes que tener primero sabiduría y después inteligencia.